Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros hoy. Me presento, yo soy el arquitecto Carlos Bayán, soy director de construcción de Grupo DIM. Grupo DIM, empresa encargada del desarrollo y ejecución de la obra Torre Helix. Llevamos ejerciendo en el medio por más de 20 años. Quisiera platicar un poquito el motivo por el cual estamos haciendo este webinar, que es Torre Helix, el diseño como resultado del trabajo colaborativo. Torre Helix, para los que no estén muy empapados de lo que es, Torre Helix es un edificio de oficinas corporativas en el corredor financiero de Guadalajara. Es una torre que ha causado bastante expectativa en los últimos tiempos porque tiene un diseño peculiar. Ha causado expectativa en la comunidad arquitectónica y ingenieril de México y Guadalajara. Y por ello queremos compartir con todos cuál fue el proceso que nos llevó a desarrollar un proyecto con semejantes características, ¿no? Características rara vez vistas en México, más no en el mundo, pero que de alguna manera tienen razón de ser. Hoy, lo más importante que quiero transmitir es que la importancia de la visión y colaboración de todos los profesionales y especialistas involucrados en el proceso de diseño es invaluable, porque no se puede llegar a un resultado como el que se espera, como el que se tiene, sin hacerse de un equipo de especialistas y colaboradores que participan de la mano desde la gestión del proyecto hasta el final de su ejecución, ¿no? Reflexionaremos sobre el origen del diseño desde el trabajo colaborativo, tomando como caso particular el proceso y la conceptualización y construcción de Torre Helix, que es un edificio de oficinas que plantea soluciones innovadoras para el mercado corporativo actual. Y sin duda un proyecto de esta magnitud no se puede concebir sin dicha colaboración. Aprovecho para presentar a los invitados. El arquitecto Alan Rahmane, director de Craft Arquitectos y Desarrollos, firma reconocida e involucrada en varios proyectos importantes en México y encargada del desarrollo del proyecto ejecutivo de Torre Helix. Está también con nosotros y como parte del equipo el doctor Rodolfo Valles, es director de WSP México, empresa transnacional líder en servicios profesionales de ingeniería. WSP fue la encargada del diseño estructural de Torre Helix. Está también con nosotros Jorge López de Obeso, director de OSIS, fundador y actual presidente del Consejo de OSIS, que es una consultoría independiente enfocada en obtener certificación de edificios sustentables LEED. OSIS ha sido parte integral de todo el proceso de diseño de Torre Helix, asesorándonos en muchas áreas de oportunidad para lograr un edificio sustentable y energéticamente eficiente, ¿no? Para lograr la certificación. Y por último, Juan Carlos Méndez, director de Colliers International en Guadalajara, líder global en servicios inmobiliarios y administración de inversiones. Colliers, liderado por Juan Carlos, está encargada de la comercialización de Torre Helix. Bueno, sin más, me gustaría platicar en breve, pues cuáles son cuáles fueron nuestras premisas de diseño para Torre Helix, y que realmente son tales los cuatro pilares sobre los cuales estamos fundamentando el desarrollo del diseño. El primero buscamos un edificio estético y arquitectónicamente atractivo. Adicional a eso, también se está buscando un edificio que sea comercialmente eficiente, un edificio que nos brinde seguridad estructural y que tenga eficiencia térmica, energética.
Con esas cuatro ideas en base, se partió en el proceso de diseño. Alan, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo fue la aproximación del diseño desde un inicio, empezando por el contexto, o sea, Guadalajara y el emplazamiento particular en términos urbanos, climáticos, usos de suelo, movilidad y espacio. En el entendido que, a diferencia de muchos proyectos, aquí empezaste pues, un poco con una hoja en blanco, ¿no? Una hoja en blanco en donde no había propiamente un cliente con un programa a quien cumplir. Si nos puedes intervenir algo. Sí, claro. Buenas noches a todos. Pues me gustaría empezar por, obviamente, decir que el trabajo colaborativo en este proyecto es tal cual, como dice Carlos, el fruto del éxito que estamos viendo aquí. Y realmente es porque desde un principio se juntaron a todos estos especialistas y nos ayudaron en conjunto a tomar decisiones importantes. Decisiones que claramente si no hubiera estado la gente de WSP, de OSIS, inclusive la gente que nos está ayudando a comercializar, Juan Carlos y la parte de la construcción como Carlos, fue que nos ayudaron a llevar el proyecto desde el principio a final. Y la verdad es que ha sido un proyecto muy lleno de retos. Y la verdad es que en base al trabajo en equipo se han logrado sacar. Me gustaría empezar por hablar del contexto. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el proyecto? No sé si la imagen la podemos ver. Ok. Bueno, digamos que es el corazón de la zona financiera. Me gusta poner para entender un poquito el contexto de la Ciudad de México, lo que sería un poco Polanco, inclusive el corredor de insurgentes, con varias cosas en particular muy interesantes. Obviamente un crecimiento vertical que se ha venido viendo en los últimos 10 años altísimo, con varios proyectos de corporativos, proyectos de hotelería, inclusive proyectos de vivienda. La movilidad es muy buena, el transporte público es bueno, inclusive se mueve la gente de una forma peatonal. Y bueno, hay algo muy particular también, que son las vistas, y cómo es lo que queríamos aprovechar las vistas hacia un campo de golf. Y bueno, sobre todo, hablar que Guadalajara está alrededor de entre 6 y 7 grados promedio más caliente que la Ciudad de México. Entonces, cuando hablamos de un edificio LEED, no se puede dejar de pensar en cuestiones térmicas. Entonces, por lo tanto, uno de los factores más importantes que nos ayuda a tomar las decisiones de cómo empezar a presentar esta huella tuvo que ver mucho con el sol, ¿no? Y dónde estaba nuestro norte. Bueno, esta imagen habla claramente de uno de nuestros rectores más importantes, que era el espacio público. Este espacio público nos interesaba que sea bastante abundante, de tal forma que tenemos un desplante de alrededor del 50% del terreno, que decir que el 50% lo estamos dejando para espacio público, y un poco tiene que ver también las restricciones con las cuales se manejó. Como saben, sobre las dos vialidades principales que tenemos, teníamos restricciones hasta de 5 metros que había que respetar. Entonces, a partir de eso, fue que fuimos moldeando un poco la huella. Ahora, para eso, antes de pensar en una huella y en una forma, lo ideal es acercarnos con los especialistas y preguntarles lo más importante, ¿cuál sería tu huella, tu planta o tu área rentable ideal? Si tuvieras que escoger, ¿cómo harías una planta comercial de oficinas? A mí me gustaría que nos dé un poquito input de esto, Juan Carlos, y me sigo adelante. Bien. ¿Qué tal? Buen día a todos. Bien, pues en cualquier proyecto, lo primero que hay que definir es una lista de aspectos que hacen sentido a los clientes que potencialmente van a consumir el producto, en este caso el edificio, los usuarios del edificio. Y en la cooperativa hay algunos
aspectos que son lo que nosotros ya llamamos un must-have y que cualquier edificio debería asegurarse que tuviera para que este edificio, comercialmente hablando, fuera bien recibido. El primero de ellos es tener una planta eficiente, es decir, que la planta pueda ser utilizable en un porcentaje importante versus el área rentable, pero no solamente versus el área rentable, sino también en la flexibilidad de la misma, es decir, en la medida que la planta tiene menos intervenciones, su área utilizable, digamos, columnas intermedias, por ejemplo, que limitan el uso del espacio, la modulación del espacio a las diferentes necesidades del consumidor, bueno, pues eso empieza a ser un reto. Otro tema importante es que la planta también no muestre ángulos caprichosos que, aunque arquitectónicamente pueden ser interesantes desde una perspectiva visual, para el usuario se vuelven retadores en el uso interior del espacio. Cuando tenemos estos muros curvos con unos ángulos dramáticos, sí, pero difíciles de lograr el aprovechamiento. Pues bueno, también eso para los usuarios es difícil. En este caso también era importante generar un diseño de planta que sea fácil de aprovechar en todos sus espacios. Está un tema absolutamente importante que es la ubicación del core, que el core esté en un punto que permita, por un lado, hacer eficiente la planta y, por otro lado, trabajar en la posibilidad de ser subdividida para múltiples usuarios. Y esto ha probado ser un core centralizado para que permita que múltiples usuarios puedan utilizar en un momento determinado la planta, pero a su vez que la circulación sea muy natural en caso que sea un solo usuario en la misma. También un aspecto importante es el tema del asoleamiento, y esto particularmente en Guadalajara, la gente que es de Guadalajara, los que vivimos aquí o los que visitan la ciudad con toda frecuencia, saben que tenemos una época de calor con un asoleamiento importante entre los meses de finales de marzo a junio. Y bueno, los edificios que tienen una orientación poniente se enfrentan retos térmicos importantes a pesar de la tecnología que hay hoy en día en sistemas de acristalamiento y demás. Es importante que la parte de los servicios o la parte del asoleamiento quede de alguna manera protegida para fines de que no sea tan directo eso. Y hay otro punto importantísimo que es los servicios. Al final del día los usuarios van a necesitar servicios. Hay edificios, como todos sabemos, que están en algún complejo de usos mixtos, pero si no es el caso, como es el caso de ELIX, la parte que es fundamental es que los servicios estén a distancia de a pie y sin barreras físicas importantes. Entiéndase, una barrera física importante, el cruce de una avenida. Tener que cruzar una avenida de alto tráfico a pie, pues bueno, eso impide la facilidad de acceder a los servicios. En este caso, Torre ELIX cuenta con esa característica de estar con absolutamente todos los servicios a distancia de caminar y adicionalmente sin tener una barrera física importante para poder acceder a ellos. Entonces, digamos que a partir de estas premisas que diría yo son básicas, pero son importantes, asegurar que se cuente con ellas, es la retroalimentación provista a los desarrolladores para que, tomando en consideración esta, pues proyectar un edificio. Otra premisa tendría que ver con el mercado meta, ¿no? Para poder definir ya en un momento determinado qué tipo de edificio y para qué clientes va a ser significativo el mismo. Pero las premisas básicas en principio serían estas que acabo de mencionar. Bien, Alan, y si nos puedes complementar un poquito lo que dice Juan Carlos, sobre todo con el tema de la métrica BOMA, si lo puedes explicar de qué se trata, sí, o en qué consiste. El BOMA básicamente es una forma de medición en la cual se ve qué tan eficiente es tu edificio en términos de el área rentable contra el área útil. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre más espacios tengas desaprovechados, pues serán espacios que el inquilino va a ver como ineficientes, por lo tanto no estará dispuesto a pagarlos.
Entonces, bueno, me gustaría irme ahora sí al tema del desplante y por qué la forma. En base a lo que habla Juan Carlos, es importante entender, aquí voy a rayar un poco, hablar de que si bien el tema térmico es muy importante y por lo tanto nuestro norte está orientado hacia acá. Entonces, si quisiéramos manejar y tener una de nuestros frentes más largos orientados hacia el norte, que es el que menor incidencia solar vamos a tener, lo lógico sería hacer un desplante como este, ¿no? Y hacer que un edificio completamente suba y las caras, las mayores, o sea, toda esta cara, que sería la principal, esté orientada al norte. No se pudo hacer eso porque hay otras restricciones ya municipales que hablan mucho de las restricciones que tenemos en este sentido y en este sentido. Entonces, un poco, estos remetimientos son obligatorios, que son más de 5 metros que nos requieren, y en este caso estaríamos invadiéndolos, por lo tanto el desplante no sería posible. Sin embargo, aparte, inclusive al tener un predio que es casi cuadrado, hacer una forma irregular, o sea, complicaría el sistema de los estacionamientos brutalmente. Entonces, eso no era una posibilidad. Entonces, partimos de que claramente tendríamos que empezar con un basamento que sea recto. En base a eso, ya tenemos nuestra área de desplante que marca un poco, rigida un poco por una forma ortogonal, como la que llama Juan Carlos, sin estos bruscos movimientos, y marcada también por lo que nos limitaba el municipio y los requerimientos básicos del uso de suelo. La otra cosa era, el otro reto era, ok, y si me voy aquí, ¿dónde voy a seguir mi desplante de mi core? Que es lo más importante, y más en edificios de esta magnitud. Si podemos pasar a la diapositiva que sigue. Bueno, aquí pues tenemos un ejemplo de si yo me hubiera ido recto, ¿y qué pasa si el edificio en la planta de arriba terminaría justamente con esos 27 grados de inclinación que son las del sol? El edificio, nosotros intentamos, tiene 18 niveles y lo intentamos mover 1.5 grados para que termine alineándose directamente hacia lo que es el norte. De esta forma, esta cara completa el mismo edificio como se ve con su torsión. Esta cara genera sombra completamente al edificio y aparte ya tenemos una orientación norte en la parte de arriba, sin invadir el estacionamiento, bueno, los paramentos del área pública que estamos dejando y sin hacer una estructura que no vaya con la eficiencia del estacionamiento. Cuando ya teníamos esta forma, había que pensar, ok, ¿dónde ponemos el core? Teníamos dos posibles formas de poner el core. Uno es al centro, que eso es lo ideal, ¿no? Lo ideal siempre va a ser tener el core al centro. Sin embargo, el core lo que hacía era que nos dejaba aquí dos temas importantes que había que considerar. Uno es que me quedo en una fachada suroriente, surponiente, con un área habitable, y la norte, que sería esta cara que termina siendo la norte, tendríamos también un claro poco flexible y poco eficiente. Sin embargo, si nosotros echábamos el core hacia la parte de atrás, logramos tener en esta zona habitable, o una zona mayor habitable con un claro de 11 metros, que es súper manejable en términos de oficinas. Y otra de las cosas muy importantes es que logramos que nuestra escalera ventile sin tener la necesidad de presurizarla. Y aparte, como beneficio, es que toda esta fachada, que realmente sería la de mayor intensidad solar, le estamos quitando un tercio del área habitable. Eso se va a ver reflejado después en todos los análisis que tenemos de térmicos. La pregunta es si esto realmente tenía... Nosotros en todo momento eran especulaciones de diseño, imaginaciones. Nosotros constantemente decíamos y probábamos y nos retábamos a decir, ¿y si esto se puede hacer? ¿Y si esto? Sin tener realmente los conocimientos entre si térmicamente funciona o inclusive estructuralmente funciona. Siempre los retos fueron decir, ok, esto me va a traer un ahorro energético porque lo puedo ver a simple vista, pero no por eso me puedo dar el lujo de hacer una estructura que no sea viable, que no sea estructuralmente posible o que simplemente sea más cara. Siempre hicimos una premisa y un análisis en todos los casos entre tener el edificio recto y tenerlo torcido, porque si bien entendemos como oficina, para que un proyecto sea exitoso,
también tiene que ser económicamente viable. El reto está en que logremos todos los aspectos que queremos que funcionen en diseño, pero que al final de cuentas no representen un costo adicional. Entonces, esos son los retos. Y si el diseño puede ayudar a mejorar la estructura o puede ayudar a funcionar el sistema de ahorro térmico, ya vamos ganando. Entonces, yo creo que valdría la pena un poco hablar de que nos expliquen por qué sí, ¿no? Sí, Alan, gracias. Claramente el diseño de Torre Helix y el giro o la torsión que tiene no es un capricho, ¿no? Y es lo que está tratando de decir Alan. Pero esto no nada más se fundamentó en temas, como bien decía Alan, de factibilidad estructural o de eficiencia. En parte, un motivo muy importante fue la eficiencia energética. Desde el principio se llevaron a cabo muchas reuniones tipo charrette con el equipo involucrado. No nada más los panelistas están hoy acá con nosotros, sino algunos otros colaboradores también. Y una de nuestras intenciones o necesidades por el mercado era lograr que la torre tuviera una certificación LEED. No sabíamos qué podíamos alcanzar en su momento. Y reuniéndonos con EOSIS, con Jorge y su equipo, empezamos a explorar qué implicaba hacer una torre LEED. No es lo mismo hacer una torre LEED en Guadalajara que en la Ciudad de México, y por supuesto no es lo mismo tampoco una certificación plata que oro o platino, ¿no? Entonces, no sabíamos qué podíamos alcanzar. No estaba definida ni siquiera la geometría del edificio cuando empezamos a platicar con ellos. Jorge, me gustaría si puedes ampliar un poco más este tema de cómo es que se tomó la decisión y qué variables consideramos. Claro que sí. La radiación, como mencionaba Juan Carlos al principio, es fundamental para quienes conocemos Guadalajara. Y como comentaba Alan hace rato, el hecho de hacer esta torsión que se ve en estas imágenes en donde se puede ver el efecto de la radiación sobre las fachadas, hacía que se convirtiera piso por piso un poco más eficiente el edificio, volteando hacia la cara, que tenía mejor condición de iluminación natural y la menor radiación posible. Pueden ver en el lado izquierdo la fachada sur, que es por mucho la que tiene mayor radiación, y pueden notar en el degradado de colores de mayor a menor radiación cómo el hacer esta rotación va mejorando las condiciones del edificio. Esta es una estrategia que aparece en el mundo natural generalmente, inclusive con el famoso peyote. Los cactus tienen esta característica, esta forma de estrella para asombrarse a sí mismo, y esto mismo es lo que hace la torre. En el lado derecho pueden ver las imágenes generadas por eQuest y del otro lado son las imágenes generadas por Energy Plus, que son programas que utilizamos muy al principio del proyecto para ayudar a los diseñadores a tomar decisiones informadas y conseguir el proceso integrativo que está fuertemente valorado en LEED, de tal manera que se puedan tener resultados de alto desempeño con un bajo costo. Esa es una estrategia que se llama Simple Box Model. Entonces, la simulación energética no es al final solamente para comprobar que lo estamos haciendo bien, sino es para informar el diseño y ayudarles a tomar decisiones informadas. Por supuesto, hay otras estrategias como el Solar Heat Gain Coefficient del cristal, es un cristal de alto desempeño, la relación muro-ventana, que a pesar de que se ve con un acristalamiento sustancioso, como mencionaba Alan desde el principio, la misma forma del edificio nos ayudó a tener una fachada completamente protegida del sol. Esto, aunado al acceso a luz natural, vistas, y como en un principio comentó Juan Carlos, la ubicación del edificio, crearon las condiciones ideales para llegar al máximo nivel que ofrece el sistema de certificación de edificios verdes LEED.
¿por qué, Jorge, certificarlo LEED? O sea, ¿qué beneficios nos ofrece un edificio, una torre, tanto para el propietario como para los posibles inquilinos? LEED es una marca que lleva una promesa detrás, es una marca que los desarrolladores y quien va a ocupar el edificio la conocen como un respaldo de salud. Salud térmica, pero también salud al tener luz natural y vistas, lo cual aumenta productividad en los usuarios y en épocas con las que estamos previene contagios de vías respiratorias. Es una marca que lleva un respaldo de muchos años y muchos edificios de gran categoría detrás y que, si bien es estricta y difícil de conseguir, ayuda a comunicar a que el edificio no solamente está cumpliendo con los más altos estándares internacionales, sino que está creando este equilibrio entre tener un edificio financieramente sustentable, pero también que es responsable socialmente y que maneja y que tiene el mejor uso de los recursos naturales posibles. En este caso, luz natural es la fuente de energía renovable más abundante que tenemos. Este edificio tiene muy buena parte de su estrategia energética dependiendo del uso de luz natural, que ayuda a completar este ciclo circadiano que nos hace más efectivos, nos hace más sanos. Y hoy, más que nunca, la salud es un valor que cada vez es más apreciado y que nos ayuda a que podamos tener usuarios más productivos, que podamos tener mucho mejor rendimiento en la gente y tener personas más contentas, saludables y productivas. Gracias, Jorge. Bueno, y así como les hablé al principio de los 4, ahora sí que premisas sobre las cuales basamos la estrategia de diseño, por supuesto, de las de mayor peso, pues es la estructura. Había o sea, no puedes pensar en un proyecto arquitectónico sin tener como eje fundamental la estructura, ¿no? Dentro del diseño. O sea, tienes que pensar estructuralmente de manera integral. No es algo aislado de la arquitectura, no se hace la arquitectura y luego se le mete el esqueleto. Y es así como realmente, o sea, yo creo que lo que nos dio el empujón para confirmar un diseño de estas características, sin duda fue el sistema estructural. Creemos que es un sistema estructural muy interesante. O sea, son plantas que tenemos columnas de 40 por 40 en un edificio de 18 niveles. O sea, son columnas verdaderamente esbeltas. Creemos que se lograron claros muy interesantes también. Doctor Valles, ¿nos puedes abundar en el tema y en la decisión de por qué optamos por hacer la torsión y no dejarlo recto? Carlos, si me permite nada más algo que creo que es fundamental para que siga el doctor Valles, que obviamente, como dices, es uno de los participantes más importantes. Cabe mencionar que la planta siempre es rectangular, algo que se me olvidó a mí mencionar. La forma de la planta no cambia. Quiere decir que siempre sigue sobre esta premisa de que la planta tiene que ser muy útil. Pareciera que el edificio se va deformando, pero no, es la misma planta que está girando sobre su propio eje, siendo la misma planta en todos los niveles, siendo los mismos metros cuadrados y funcionando de la misma forma. Y como el giro es sutil y obviamente cumple inclusivamente con los 27 grados que queríamos, es que el edificio no logra deformarse tanto y no tener un efecto encontrado contra el core. Ya dicho esto, ahora sí, por favor, doctor Valles, por favor, adelante. Claro. Bueno, gracias, Carlos. Gracias, Alan. Sí, tengo unas láminas para ayudar porque lo que hicimos y a las conclusiones que llegamos realmente no son tan obvias y evidentes. Y recuerdo así las primeras pláticas inclusive del proyecto en donde se estaban estudiando esta inquietud, ¿no? Esta inquietud de que se veían ciertas ventajas
desde el punto de vista comercial, de vistas, de ganancia o de disminución de ganancia térmica. Y estaba la gran interrogante de qué nos podría implicar en temas estructurales. Entonces, pues lo que decidimos hacer con Alan fue pues estudiar las dos opciones. Entonces nos dimos en esta fase inicial del proyecto a estudiar ambas configuraciones, en donde pues en una de ellas el edificio se desplanta y es prismático desde la base hasta la parte superior, y en el ejemplo de la derecha el edificio tiene un giro en cada una de estas plantas que, como Alan describía, no es un giro tampoco tan pronunciado, es un giro de 1.5 grados en cada planta. Y si nos vamos a la siguiente lámina, por favor. En ambos casos el sistema estructural es el mismo, sin embargo les muestro aquí, visto desde arriba, el edificio de las plantas giradas, porque realmente son dos los componentes principales que marcan el comportamiento estructural. Uno de ellos es el núcleo, y yo creo que gran parte del éxito en esta interacción fue también que logramos con arquitectura consolidar un núcleo muy compacto, muy sólido y bien definido, muy regular, como se alcanza a ver en la lámina de la izquierda. Y eso está complementado por las columnas, que en el caso del edificio recto, las columnas pues no tienen casi rigidez. En el caso del edificio girado, aquí se alcanza a ver el recorrido de las columnas visto desde arriba, ¿verdad? Donde arrancan las columnas están desplomados del orden de 7.6 grados, o sea, un ligero desplome, sin embargo, suficiente para que puedan empezar a trabajar no como columnas, sino como diagonales. Entonces, aquí el concepto muy importante es que al hacer este giro, o sea, si yo les dijera, bueno, si le ponemos diagonales al edificio, ¿creen que sea más eficiente? No sé si necesariamente más bonito o no, pero ¿creen que sea más eficiente para tomar cargas sísmicas? Creo que todo el mundo estaría de acuerdo que sí. Entonces, el punto es si esta inclinación de los 7.6 grados es suficiente para volverlo significativo el proyecto. Y como les voy a mostrar en las siguientes láminas, sí lo fue, sí lo es. En la gráfica de la izquierda pusimos una estrella de 4 puntos, digamos, en donde está el centro del núcleo. El núcleo es la parte más rígida del edificio y por lo tanto es, digamos, como el ancla del edificio. Y luego abajo hay con una flecha en forma de giro, naranja, que atraviesa. Este es el punto más o menos donde está el centro de las masas. El edificio durante un sismo va a tratar de hacer este giro. Sin embargo, se va a encontrar, si nos vamos a la gráfica de la derecha, se va a encontrar que no solo el núcleo contrarresta este movimiento, sino también precisamente todas estas columnas desplomadas están actuando como diagonales, y eso nos permite de una forma mucho más eficiente tomar el sismo en el edificio. Entonces, esto que no es trivial, cuando empezamos y nos hicieron la pregunta, bueno, ¿es eficiente o no? ¿Es seguro o no? Bueno, seguro sí se puede hacer que sea seguro. ¿Es eficiente o no? Realmente teníamos la interrogante, y más bien el objetivo era identificar qué tanto más caro podía ser, ¿no? Esa fue, digamos, la pregunta que estábamos tratando de contestar al resolver estos dos ejercicios. Sin embargo, tras hacer los análisis, y si nos podemos ver a la siguiente, ¿verdad? Los comportamientos de la estructura se mejoraban mucho para sismo. Para cargas gravitacionales no, porque el edificio está girado y entonces tiene una tendencia a seguir girando que lo tiene que contrarrestar el muro. Sin embargo, en Guadalajara, que es una zona sísmica, el sismo pinta mucho y entonces nos rige las condiciones de diseño. Si este edificio estuviera en Cancún, por ejemplo, en una zona que no fuera sísmica, en donde el sismo pintara mucho menos, entonces las condiciones serían diferentes y a lo mejor las columnas desplomadas que simulan una diagonal no serían tanto su aporte. Y si nos vamos a la siguiente lámina, aquí lo que estamos viendo son las gráficas de distorsiones de entrepiso del edificio. En azul sería el edificio que tiene el giro y en rojo sería el edificio que no tiene el giro. Y el límite en el reglamento, o sea, en este es una comparativa en donde el mismo material que se usó en la estructura que está construida hoy en día,
se puso en unas plantas regulares, ¿verdad? Y resulta que no sería suficiente porque precisamente tiene menos rigidez, porque las columnas no están desplomadas y por lo tanto no están actuando como contraventeos, ¿no? Ese es básicamente el análisis que hicimos. Durante el periodo de interacción con Alan, pues, bueno, me va a permitir mostrar 2, 3 láminas adicionales. La que sigue, digo, ha habido varios casos de edificios con torsión en sus plantas por diferentes razones. La torre de Shanghai, que tiene arriba de 600 pisos, 600 metros de altura, perdón, tiene este giro obedece un poquito más a temas de viento. La torre del medio en Jeddah, que está en proyecto, pero la torre de la derecha en Dubái, que ya está concluida también, tiene este giro. Inclusive, ya no son unos cuantos los edificios que son así. Claro, cada uno tiene sus características de lugar y de condiciones sísmicas. Y si vamos a la siguiente, el Council of Tall Building and Urban Habitat tiene inclusive ya un registro de edificios altura y giro. Aquí hay varios ejemplos de estos proyectos, incluyendo el de Calatrava, que está identificado quizá como el primero de los edificios que tienen cierto nivel de giro, ¿no? Al extremo de la derecha está Torre Helix con 74 metros y un giro de 27 grados, ¿no? Y en la siguiente lámina, que creo que es la última de las que les quiero mostrar, ¿no? Tabularon todos estos edificios con giros, ¿verdad? En donde los círculos concéntricos son altura. O sea, el círculo más amplio es la altura de 600 metros. El punto número 1 que está señalado ahí con una línea negra es el de Shanghai, ¿verdad? Y luego tomando desde arriba donde dice rotación, se ve cuánto gira. La torre de Shanghai gira 120 grados, ¿no? En 600 metros de altura. Torre Helix gira 27 grados en 74 metros de altura. Más o menos es el mismo nivel de giro, porque también hay que entender que demasiado giro puede ser contraproducente. Muy poco giro sería como no tenerlo, ¿verdad? Y justo estamos, creo yo, en una condición muy interesante en donde las columnas están solamente lo suficientemente desplomadas, ¿verdad? Como para que nos ayuden a las cargas laterales. Y eso, al final del día, en lugar de salir con una respuesta a Alan, tu proyecto es X% más, necesita un poco más de densidad. Al revés, regresamos con una respuesta de decir, no, al revés. Tu proyecto con las columnas desplomadas son del orden de un 5 a 10% menos estructura metálica de lo que necesitaría el proyecto con la huella pareja, ¿no? A mí gracias, Rodolfo. Quiero complementar un poquito lo que está diciendo el doctor Valles. Si me ayudan con la primera lámina que presentó Rodolfo, por favor. Algo muy importante, a veces en algunos proyectos hacen rotaciones de las losas, manteniendo la estructura ortogonal, vamos, a plomo, ¿no? Que inclusive se exploró en algún momento por decir, bueno, pues muevo mi fachada, resuelvo el tema energético y conservo una estructura totalmente a plomo. Por obvias razones, al hacer eso, te das cuenta que las columnas, en lugar de mantenerse en el perímetro del edificio y no afectar la planta, pues en algunos casos la columna atravesaba a la mitad del área útil, ¿no? Y la iba haciendo muy poco eficiente. Aquí, como pueden ver, sí se logró una densidad menor, que eso fue muy atractivo. O sea, vamos, en pesos y centavos, parecería que no hay manera de que fuera más barato y la verdad es que sí lo es. Y aunque tiene dificultades técnicas a la hora del proceso, en el papel, si lo planeas bien, lo puedes resolver, ¿no? Podemos ver cómo las columnas, no nada más están desplomadas en un sentido, o sea, la columna está desplomada en dos direcciones, o la mayoría de las columnas. O sea, hay algunas, las columnas de las esquinas se desploman en dos direcciones, lo que hace el proyecto, pues, un poco más difícil de ejecutar. Y eso es lo que a mí me gustaría mencionar durante el proceso.
pues, hacer un proyecto de esas características para que realmente lo pueda hacer bien depende de mucha planeación. Planeación del detalle. O sea, aquí no hay correspondencia entre una losa y la siguiente. Inclusive para la fachada no hay una correspondencia en donde tú puedas, o sea, ¿qué losa va a regir? ¿El piso donde desplantas tu vidrio o la losa en el que lo rematas? Entonces, creo que la colaboración fue extraordinaria. Hubo sinergia con todos los especialistas previo al desarrollo, previo a la obra, y eso permitió que se pudiera construir con esa torsión sin la problemática que uno esperaría. O sea, nosotros, la elección de estructura terminó siendo una estructura metálica con el núcleo en concreto, o sea, con el core en concreto. ¿Y por qué se eligió eso? Normalmente, y en esta imagen pueden ver cómo se ve, o sea, ahí se ve la columna, cómo va viajando en una posición distinta a lo que es nuestras fachadas, ¿no? Sí se evaluó hacerlo en concreto, pero digamos que las variaciones en el concreto son de centímetros a la hora de construir y las variaciones en el acero son de milímetros. Hacer una estructura en acero, al ser fabricada en taller, te permite esa precisión. Y probablemente sí sea ligeramente más caro tener la estructura perimetral o las columnas en acero, pero estamos seguros que para lograr la precisión que se necesita había que hacerla en acero, ¿no? O sea, la construcción llevó muchos retos, pero la realidad es de que todos esos retos se resolvieron previamente en papel. El equipo de Craft y todos los colaboradores, en verdad, creo que hicieron un extraordinario trabajo de análisis al detalle, en donde cuando teníamos la información en obra para construir o para contratar ciertas especialidades, la teníamos perfectamente digerida e identificada. Puedo confirmar que el proceso fue prácticamente sin problemas. Sin problemas en tema de la posible complejidad por el giro o la torsión, ¿no? Y la verdad, da mucho orgullo hacer algo con estas características, ¿no? Es muy reconocido el trabajo que se ha hecho por parte de todos. Quería yo, aparte, que nos platicara un poquito, Juan Carlos, de qué es o sea, qué condiciones tiene este edificio y por qué lo denominan un edificio boutique. Carlos, ¿Qué significa un edificio boutique? ¿Me dejas hacer un punto de vista que también es importante? Si se hubiera pensado hacer una estructura en concreto, inclusive las columnas, y a plomo, fuera de que hubiéramos tenido unos volados de arriba de 7 u 8 metros, que es lo que se desploma la estructura, y lo que tú ya dijiste que era que tampoco era uno de los requerimientos de tener columnas de repente a mitades de planta. Lo más importante es que aparte nunca hubiéramos llegado a un desplante de columna, hubiera sido un doble o hasta un triple del tamaño de la columna. Porque una columna de 40 por 40 es impensable imaginarla en concreto, ¿no? Entonces, eso equivale y también se lleva, si nos vamos al tema de BOMA, representa dinero, ¿no? Tener todo, el BOMA te quita justamente, no es rentable por obvias razones el desplante de la columna. Pareciera poco, pero si lo volteas a ver entre el número de columnas y el área que tú dejas de rentar, créanme que es también una cuestión a considerarse, ¿no? Bien. Gracias, Alan. Juan Carlos, perdón, reitero lo que mencioné hace un momentito. Pensando en qué ofrece Torre Helix, o sea, ¿para qué mercado o tipo de cliente es funcional este tipo de edificio y por qué? Bien, bueno, la torre la hemos denominado como un edificio boutique y atiende a varios aspectos. El primero es el tamaño de la planta. El segundo es también la cantidad de metros cuadrados de área rentable que tiene la torre. Y por supuesto su ubicación con relación
al entorno en el que se encuentra, los servicios que tiene y el perfil de negocios que están en los alrededores. La torre tiene un área rentable de poco más de 700, 730 metros cuadrados por cada nivel y un total de aproximadamente 13,000 metros cuadrados en su totalidad. Se definió como torre boutique por tamaño y por la manera que se conceptualizó hacia el público al que se quería dirigir, que en este caso estamos hablando de clientes que tengan el objetivo de tener 60, alrededor de 70 personas por nivel, de un nivel primordialmente ejecutivo. De tal suerte que estamos hablando de compañías que tienen un perfil de instituciones financieras, quizá despachos de abogados, notarías, y de compañías que quisieran tener un corporativo regional en Guadalajara o nacional inclusive en Guadalajara y que quizá pudieran inclusive ser single user del edificio, es decir, tener todo el edificio para ellos y poder con eso también tener la flexibilidad de manejarlo en todos sus estándares de servicio de acuerdo a sus necesidades. De tal suerte que, bueno, el edificio se equipó muy bien con todos los requerimientos que puede tener un perfil de cliente de estas características. Por ejemplo, el tema del módulo de baños de cabina completa, de tal suerte, bueno, aquí podemos ver, de hecho, la planta. Tenemos, ya decía Alan que esta es una virtud del edificio que me parece bastante relevante, que la planta es completamente cuadrada, a pesar de que tú el edificio desde fuera lo ves con una gran movilidad, la planta es cuadrada. Y segundo es que este edificio se va orientando hacia el norte-sur y en la parte con el asolamiento más fuerte pues queda bien protegido. Aquí tenemos un test fit en una planta en el cual podemos ver la forma tan flexible que se le puede dar a este edificio, donde contamos con áreas en el lado derecho, como pueden aparecer ahí, que pueden ser áreas con lugares asignados, en el lado izquierdo con áreas que pueden ser para hoteling, salas de juntas de diferentes tamaños, un snow area que aparece en el centro justamente por detrás del módulo de elevadores, que hay que destacar la cantidad de elevadores que cuenta el edificio para el GLA total que tiene, que es muy alto. Es decir, tenemos 4 elevadores para movilidad interna, más un elevador de montacargas. Y bueno, pues en un piso completo puedes tener una empresa completa por nivel, con todas sus diferentes áreas, incluyendo el área, el cuarto eléctrico, su área IDF y todos los componentes como puede ser su pantry, sus diferentes vecindarios, inclusive dentro del edificio, ¿no? Inclusive en esa misma planta, si regresamos por favor a la imagen, podemos ver el tema o el beneficio de estas columnas que están básicamente al borde de los manguetes de la ventanería de aluminio, ¿no? Entonces esto, y además son de 40 por 40, entonces esto lo que hace es que nos ayuda a que el usuario pueda tener un máximo aprovechamiento de su área utilizable en un espectro de una planta cuadrada, sin ángulos mayormente caprichosos, sin intervención de infraestructura que esté por el área utilizable ni en los pasillos, de tal suerte que, bueno, pues esto maximiza el uso. Entonces, bueno, este edificio se definió como tal, como un edificio boutique, como un edificio dirigido a un mercado específico de usuarios y que fuese un edificio de baja densidad, un edificio, no un edificio masivo, sino un edificio de baja densidad. Esto, hay que decirlo, se pensó de esta manera en ese momento y creo que ahora en una realidad post-COVID, adicionalmente, pues tiene un beneficio importante. ¿Por qué? Porque pues, hoy los usuarios lo que buscarían es tener control de sus espacios propios, de tal suerte que es fácilmente utilizar una planta de 600 metros, máxime con las tendencias nuevas de trabajo en casa, aunque tenga 120, 130 colaboradores, con las tendencias de trabajo en casa, puedes tener tu planta completa y tú administrarla en términos de los accesos, o un single user que pudiera tener todo el edificio completo y poderlo administrar con baja densidad en la movilidad interna en los elevadores, con baja densidad en sus áreas comunes.
Eso que mencionas, Juan Carlos, es muy interesante. Me gustaría que también tanto tú como Jorge hablemos de qué significa tener un edificio de baja densidad. Cuando, por ejemplo, una empresa como WeWork está considerando o consideraba antes del COVID una persona cada 3 metros cuadrados, nosotros estamos hablando de una cada 10 a 12 metros cuadrados. Pareciera que es un poco nos cae bien el momento, porque esta densidad que buscamos es justamente, cae bien con este tema del distanciamiento. Hay otra cosa muy interesante, que básicamente, bueno, al ser la primer torre latino que se está comercializando en Guadalajara, no sé si hay alguna u otra atrás, pero creemos que este proyecto va a ser una punta de lanza y va a ser lo que nosotros buscamos también en este caso, es que en vez de que sea el llamado back office, ¿no? Sea el front office. Cuando hablamos de front office es una torre en la cual está diseñada para recibir a la gente, ¿no? Y que tiene condiciones para que también el usuario cuando venga vea y sienta y aprecie lo que es estar en una torre de este calibre, ¿no? Bien, Jorge. Aunando un poco más a lo que decía Alan, sí, en efecto, la estrategia de distanciamiento social es de las más efectivas para prevenir contagio, pero también es la ventilación. Y este edificio, al tener una certificación LEED, tiene la garantía de que está cumpliendo con la norma de ventilación de ASHRAE, que según las últimas investigaciones de la Universidad de Harvard, equivale en términos de prevención a contagios al tener a la población con vacuna. De igual manera, el tener menores concentraciones de personas hace que las circulaciones verticales permitan tener un mayor desahogo y tener menos proximidad entre las personas. Y yo sí quiero abundar aquí que lo que es realmente importante como resultado de este esfuerzo que hizo el equipo de Kraft, especialmente Eider, que vale la pena mencionarla, y el equipo de simulación energética con Carlos que nos acompaña aquí, es que piso por piso se va haciendo el edificio aún más saludable en términos de biofilia. Es decir, esta conexión con la naturaleza que depende de las vistas, pero también del acceso a luz natural, se logra en buena medida gracias al diseño y gracias a este atrevido rotación que, como pudieron ver, no tiene mayores implicaciones en términos ni de costo ni de estructurales, y sí tiene fuertes beneficios con lo que mencionó Alan muy al principio de la sombra de cada piso sobre sí mismo es significativa, y además el ir mejorando las condiciones en cada uno de los niveles. Es un edificio que permite usuarios más saludables, que permite mayor productividad, que permite tener un mejor retorno de inversión, porque la gran mayoría del costo de quien va a habitar este edificio es, sin ninguna duda, los sueldos, y los sueldos en este edificio van a ser más efectivos al tener usuarios más sanos. Gracias, Jorge. Quisiera, Alan, no sé si tienes algo más que complementar o pasamos a un breve sesión de preguntas y respuestas, y hay algunas en fila. No, yo creo que hemos sido muy claros con el tema. Obviamente, si surgieron algunas dudas, valdría la pena responderlas. Bueno, tengo una pregunta de Luis Enrique Méndez. La contestamos aquí en vivo. Prácticamente ya se contestó ahorita. Dice, ¿qué ventajas competitivas ofrece Torre Helix a sus usuarios ante la coyuntura actual que vivimos? Yo creo, si quieren, apoyándome en lo que dijo Jorge y Juan Carlos, es una torre que no va a tener la densidad de un multicorporativo con volúmenes importantes de gente subiendo y bajando, entrando y saliendo del edificio. O sea, permite ser una torre de pocos usuarios, por su tamaño, por supuesto, pero también por sus condiciones. Y creemos que hoy en día también, al estarse reduciendo el trabajo presencial, como muchos lo han vivido, o sea, antes te decían, por lo menos en Ciudad de México, te dicen, oye, queremos plantas de 2,000 metros cuadrados por planta.
Hoy tenemos plantas de 700. Creemos que una planta de 700 metros cuadrados ya es más atractiva que la planta de 2000, ¿no? Además de que es divisible muy fácilmente hasta en 3 diferentes espacios, esta planta que se tiene. Lo mejor es que es una medida que a la coyuntura actual es mucho más adaptable, ¿no? Que teniendo espacios gigantescos, no siempre en plantas de 2.000 o 3.000 metros puedes dividir en tanto, genera muchos recorridos, muchos pasillos. Entonces creo que esa es una de las tantas. Y por el otro lado, pues lo que dijo Jorge, que en temas de condiciones de salud, etcétera, pues te ofrece una ventaja sobre las demás, ¿no? A ver, o sea, creo que justo como dices, por ejemplo, uno de los problemas que tiene Nueva York para ahorita regresar a trabajar, es increíble pensarlo, pero esa es la realidad. Y es que no saben en sus rascacielos cómo transportar a la gente. Si bien caben entre uno, yo creo que por el distanciamiento entre como máximo 2 a 3 personas, pensar en estos grandes edificios, en cómo va a ser su traslado, es uno de los retos que vamos a tener para regresar a la nueva normalidad. Si es que es una realidad que nos tenemos que acostumbrar a que esto no va a cambiar ya dentro de los próximos meses, tener mayor cantidad de elevadores, tener menos plantas. Ahora, también no hemos hablado, el famoso home office, cómo va a venir al home office a pegar o a beneficiar este proyecto. Yo creo que ahora las empresas que estaban buscando 1.500 metros cuadrados fácilmente van a poderles funcionar 700, 750 metros cuadrados porque ya se piensa de mandar un 50% de tu gente a home office o horarios escalonados. Eso quiere decir que ya nunca vamos a estar estos grandes corporativos. Ahora, son especulaciones todavía, pero es de lo que se está hablando en la actualidad. ¿Quién sabe si regresemos a estar todos, el 100% de la población de una empresa trabajando al mismo tiempo en el mismo lugar? Eso es una de las cosas que va a estar cambiando. Entonces yo creo que si bien quien esté buscando ahorita rentar oficinas, sí se va a poner a fijar. Ya el término lead lleva existiendo ya mucho tiempo, pero no es una cosa que todavía estaba tan clara por el consumidor, ¿no? Se hablaba de que no les importaba, no estaban dispuestos a pagar un poco más, ¿no? Y quien tomaba la decisión de hacer un beneficio lead era por el beneficio propio. Los desarrolladores los cogían por beneficio propio porque sentían, o por lo menos así me ha pasado con clientes, que el beneficio nunca se iba a ver un peso adicional o $1 adicional por ser lead. Yo creo que eso va a dar la vuelta. Yo creo que la gente se va a concientizar y se va a sentir mucho más segura regresando a un edificio con estas características. No sé ustedes de qué están de acuerdo conmigo o no. Sí, quiero complementar lo que dice Alan con otra pregunta de alguno de sus asistentes. Dice, además del diseño, la ganancia en la iluminación y la temperatura con el giro, ¿qué otras cosas les pidieron para la certificación LEED? La certificación LEED pide muchísimas cosas. Voy a poner algunos ejemplos. O sea, va desde el tratamiento de agua, planta de tratamiento de agua. Tuvimos que meter un espacio, por ejemplo, para un ciclopuerto que le llaman, un espacio para bicicletas para que los usuarios pudieran llegar en bicicleta y tuvieran un área para bañarse y para cambiarse y asearse. Espacio para vehículos eléctricos, paneles solares en la azotea para captar energía que ayude a hacer más eficiente el consumo energético del edificio. Desde el sistema de aire acondicionado, o sea, desde un sistema enfriado por agua o enfriado por aire, cambiaba mucho las variables de la certificación. LEED te pide la procedencia de los materiales, las condiciones de la obra. Las condiciones de la obra, tanto en residuos como en la sanidad y la calidad de los espacios de trabajo de la gente. O sea, LEED te obliga a mostrarles que estás siendo suficientemente responsable con el personal que trabaja y con tu entorno, que no estás contaminando en tu entorno, la forma de retirar desechos o materiales de la obra. Realmente una certificación LEED, ahorita hablamos, como dicen, de la radiación y de la energía, ¿no? Pero va aunado
lo mencioné hace un momento, ¿no? Si tú traes materiales de la región o traes materiales de importación, todo eso impacta de alguna manera al planeta. Entonces, utiliza un montón de variables para dar la certificación y para alcanzar la platino. Jorge, ¿me ayudas si algo se me está escapando? Bueno, yo creo que un factor clave aquí es justo el título de esta conferencia, es tener este diseño integrado, hacerlo desde el principio. Y en ese sentido, pues fue muy atinada las decisiones de Kraft, de DIM, de los involucrados en el equipo de diseño, de hacerlo con tiempo, de informar el diseño con resultados de la simulación energética, de hacer una estrategia para cuidar que realmente se mantuviera la sustentabilidad financiera del proyecto en todo momento. Y aquí también mucho el crédito lo tiene Carlos con el proceso de construcción, que es muy exigente con LEED para prevenir contaminantes, pero que se hizo de la forma más lógica, fácil, asequible que se podía hacer, de tal manera que se cumplen con los criterios, no se exagera con lo que se está buscando, se hace todo de una manera inteligente, pensado, informado. Mucho de lo que está buscando LEED es esto, es mantener este equilibrio entre estas tres partes, ser cuidadoso con la salud de las personas, por supuesto, disminuir al máximo posible las emisiones de gases de efecto invernadero y, si es posible, revertir la crisis climática y, por supuesto, mantener la sustentabilidad financiera. Y un punto clave es hacerlo a tiempo, es hacerlo pensando, es hacerlo con diseño y, en ese sentido, estas fueron las condiciones ideales para este proyecto. Gracias, Jorge. Hay un montón de preguntas, tengo que ir seleccionando de las que vaya leyendo aquí. Nos preguntan sobre el costo-beneficio, ¿cuánto cuesta por metro cuadrado un proyecto de este tipo de estructura? Es una respuesta un poco difícil de dar, porque depende también del tema de subestructura, ¿no? O sea, en este edificio hay mucho trabajo de banqueta para abajo, de una excavación de 8 sótanos sobre un terreno muy duro y también con niveles de agua freática, mantos colgados. Pero como lo decía el doctor Valles, podemos pensar que la densidad de acero y concreto por el tipo de estructura se redujo entre un 5 y un 8% de lo que hubiera sido una estructura tradicional, ¿no? Pensando de planta baja hacia arriba, sin considerar todo lo que tenemos bajo nivel de banqueta. Otra pregunta. Carlos, déjame hacer ahí un punto de vista. Cabe mencionar, y sí quisiéramos ser muy puntual con esto, no todos los edificios que rotan son más económicos. No por rotar vamos a tener un ahorro. Son un montón de condicionantes que hacen que en este caso haya tenido un beneficio económico. Tiene que ver con como lo manejó el doctor, la inclinación, que fueron 27 grados, probablemente 35 ya no lo hubieran sido. O inclusive si hubieran sido 18, tal vez hubiera convenido, porque entonces ya no hacían este efecto de diagonales. Tiene que ver mucho que el corno estaba centrado, que estaba descentrado y que estaba puesto hasta el sur. ¿Por qué? Porque ya lo explicamos por qué se mandó al sur. Tiene que ver mucho con una eficiencia de la planta y una eficiencia térmica. Esos condicionantes hacen que el edificio sea más eficiente estructuralmente. El doctor Valles pasó algunas imágenes de algunos edificios que han estado torcidos. No lo sé, no podría decirlo con ciencia exacta porque no conozco el costo de esos edificios, pero no, estoy seguro que no todos ellos tuvieron un beneficio estructural, especialmente el que pasaron al centro, porque ese difícilmente, ahora también como dijo el doctor Valles, tiene que ver con la intensidad sísmica que hay en la ciudad de Guadalajara. Esto en la ciudad de Monterrey no hubiera sido la misma, porque en la ciudad de Monterrey no hay esa intensidad sísmica, o inclusive en Cancún. Tiene que ser un montón de variables que, tenemos que ser honestos, nos tomó de sorpresa, como lo mencionó él, porque sí, el doctor, si me quieres complementar, por favor. Sí, gracias, Alan. Sí, efectivamente,
lo que dijiste es muy importante. O sea, el giro llega un momento a partir del cual, si es demasiado poco, pues no ayuda en nada, y si es demasiado, al revés, perjudica. Entonces, tenemos que estar como que en el sweet spot, ¿no? Y ciertamente, Carlos lo mencionó también atrás, estudiamos algunas opciones para reducir los costos, hubiera sido, los costos de la superestructura nada más, hubiera sido buscar una solución en concreto. Sin embargo, pues traía las implicaciones de las dimensiones de las columnas, pero también las descargas a la cimentación. La estructura metálica pues es una solución mucho más ligera y poco hemos hablado de los niveles de abajo, pero ciertamente también se hizo un gran esfuerzo en los niveles de abajo para reducir los espesores de entrepiso para minimizar la excavación hacia abajo. O sea, se hicieron como unas bandas anchas para que no fueran traves peraltadas, sino unas bandas anchas y unas tabletas prefabricadas, de tal manera de hacer también muy eficiente el sistema de construcción. Y habría que pues, valorar todo como para poder tener una mejor idea de cuánto serían los costos, ¿no? Por metro cuadrado, en base a lo que se está ahorrando de excavación, en base a lo que se está ahorrando en la huella de la estructura y la masa y las descargas a la cimentación. Bien, hay otra pregunta de Antonio Orozco, dice, ¿hubo alguna implicación especial en la cimentación por el giro del edificio? Yo creo que fue algo positivo en parte de lo que dice el doctor, ¿no? O sea, primero, no hubo cambio en la cimentación, salvo que la descarga fue menor. No es una cimentación menor porque pudimos hacer una estructura menos densa, ¿no? O sea, si la superestructura, además de ser metal, o sea, no nada más por ser metálica, sino por lograr bajar la densidad, la descarga es menor, la cimentación, pues es automáticamente menor. Entonces, en los sótanos, si es algo que no se comentó, realmente todo el edificio se carga en el perímetro. O sea, es el núcleo y el perímetro. Es un muro de concreto perimetral que es el que está cargando prácticamente todo el edificio. Pero no hay, todos los sótanos son totalmente, ahí sí, ortogonales al terreno. O sea, el giro empieza de banqueta hacia arriba, ¿no? Y en la misma pregunta dice, ¿cuál consideran que fue el mayor reto constructivamente y cómo se resolvió? Yo creo, parecería que sería la estructura, ¿no? La superestructura por el tema nuevamente del giro, de la torsión, y créanme que yo creo que el mayor reto fue la subestructura, la excavación y los sótanos, la contención de colindancias, de taludes, de lograr ir bajando en un suelo tan duro, abatiendo agua, y logrando de la misma forma también edificar esa parte de esa profundidad. Sí, doctor. Sí, yo abonando a lo mismo, por ahí había una pregunta del tema BIM. La verdad es que en estructuras sí usamos modelo BIM por la geometría. Entonces, la parte de la superestructura, la complicación, pues es la parte geométrica, pero como Alan describe, pues el tema es que lo estudias antes, ¿no? Entonces, y se hizo en esta plataforma BIM, y también por eso nos gustaba una solución metálica, porque los fabricantes de estructura metálica construyen su modelo, ¿verdad? BIM, y hacen que todo embone, y entonces ya nada más es una cuestión de ensamblaje, ¿no? Entonces ya la complicación geométrica queda resuelta en la computadora, no en el campo. Eso que dice el doctor es importantísimo. Habría que recalcar que la mayor complejidad de este proyecto fue en papel. Fue imaginar y diseñar en 3D, no en 2D como estamos acostumbrados, porque claramente este proyecto tenía implicaciones en 3D, porque inclusive en una planta donde empezaba la columna terminaba bastante más lejos, y entonces había que estar revisando en todo momento. Un corte por fachada no era suficiente, había que hacer un montón de cortes por fachada, habría que estar haciendo un montón de detalles, y eso es la complicación. Este proyecto yo lo llamaría más en términos de diseño, de supervisión y de ejecución, que se esté llevando a cabo trabajos de topografía bastante bien claros, porque pues no es lo mismo sacar plomos que todo lo contrario, que desplomar una columna y desplomarla en dos sentidos. Entonces esos eran los retos. Había que tener muy bien el punto donde empezaba y donde terminaba. Las columnas venían ya armadas de 3 pisos. Entonces, 3 niveles completos venían estas columnas que se iban parando
de 3 hasta 4 niveles. Entonces, si algo fallaba ahí, dejaba de embonar toda la estructura. Venía tan precisa como bien dice Carlos, milimétricamente solucionada, que si el trazo es malo, pues todo falla, ¿no? Sí, la transición entre sótanos y la de arriba. Señores, ya excedimos un poquito el tiempo que teníamos destinado para este webinar. Les ofrezco contestar el resto de las preguntas que tenemos, que son muchísimas, por correo. Quiero aprovechar para agradecer a algunos otros colaboradores que participaron con nosotros desde el inicio, a Ignacio Ramírez de Inverti, al ingeniero Jesús Franco de Anteus Constructora, que fue también alguien que aportó mucho al proyecto, al ingeniero Javier Villa de Corey, por supuesto, al ingeniero Natán Chabot de Inversa, a Marcos Amquía y Luis Santos de Testa, y al ingeniero Gabriel Martínez de Sandstorm GAM. Si no seguramente se me escapan varios, pero no fuimos nada más los que estamos aquí presentes parte de este proceso. Se aprecia el haber tenido la colaboración y el input de todos los demás. No sé si hay algún comentario adicional. No, todo muy bien. Muchas gracias a todos por su tiempo y cualquier cosa, cualquier duda, con gusto la atenderemos y inclusive si alguien quisiera saber más del proyecto, estamos dispuestos a enviarles información y mantenerlos al tanto. Correcto. Gracias a todos. Saludos y felicidades al equipo de diseño. Muchas gracias a todos. Un saludo para todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos por su asistencia y participación. Buenas noches.